Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Taller de Análisis Cuantitativo de Datos. Mi nombre es Nadia Simone Menezes, yo soy profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. En esta oportunidad vamos a ver dos medidas de asociación, riesgo relativo y ODDS ratio. El riesgo relativo y ODDS ratio son medidas de asociación utilizadas para variables que son nominales dicotómicas. En este caso, debemos utilizar tablas del tipo 2x2. El riesgo relativo y el ODS ratio han sido ampliamente utilizados por la investigación biomédica. Sin embargo, se puede encontrar algunos ejemplos para la estadística social. El riesgo relativo se usa fundamentalmente en los análisis que son del tipo prospectivos, mientras que el ODS ratio se usa principalmente en el análisis retrospectivos. Bueno, primero centremos nuestra atención a lo que se refiere a riesgo relativo. Bueno, en estadística y en las ciencias sociales, el riesgo relativo es una medida de efecto que establece en términos relativos la relación que existe entre la probabilidad de que ocurra un evento en el grupo con el factor de exposición y la probabilidad de que el mismo evento ocurra en el grupo de referencia, o sea, aquel grupo que no tiene factor de exposición. El término riesgo implica que la presencia de una característica o factor aumenta la probabilidad de que suceda un evento, que puede ser tanto favorable como desfavorable. Por lo tanto, el riesgo es la probabilidad que un evento ocurra. El riesgo relativo es un estudio de tipo longitudinal. Es difícil de obtener, pues requiere gran inversión de recursos y también se consume demasiado tiempo. ¿Cuál sería la utilidad del riesgo relativo? Aquí tenemos esta tabla donde se muestran las características de las variables. Tenemos aquí dos tipos de prueba, la prueba de asociación de chi cuadrado y el riesgo relativo. El chi cuadrado, también utilizado para variables cualitativas, puede indicar la asociación entre las variables, bien como el riesgo relativo. Pero el chi cuadrado no nos fornece la fuerza de la asociación entre las variables, mientras que el riesgo relativo sí nos fornece. El riesgo relativo también nos fornece el sentido de la asociación entre las variables, al paso que el chi cuadrado no nos fornece, y también es capaz de cuantificar esta asociación entre dos variables que son cualitativas. Para que nosotros podamos calcular el riesgo relativo, debemos construir un estudio de cohortes. Estos estudios son de carácter longitudinal, en los que la cohorte se refiere a un grupo de personas que comparten una característica previamente definidas y que son seguidas en el tiempo. Aquí tenemos nuestra tabla de contingencia donde se presentan dos grupos de estudios. Tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Tenemos los individuos que son expuestos al riesgo y aquellos individuos que no son expuestos. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que para calcular el riesgo relativo, nosotros consideramos los totales marginales de filas de las tablas de contingencia. El primer paso para se calcular el riesgo relativo consiste en hacer el cálculo de la incidencia
en expuesto, que es dado por la siguiente razón. Casilla A dividido por la sumatoria de la casilla A más B. Luego debemos calcular la incidencia de no expuesto. Entonces debemos aplicar la siguiente fórmula. Casilla C dividido por la suma de la casilla C y la casilla D. Si nosotros podemos observar esta suma, tanto de la casilla A y B, cuanto de la casilla C y D, nos fornecen el valor total marginal por fila. Para llegar a la fórmula del riesgo relativo, debemos dividir la razón de incidencia en el grupo de los expuestos por la razón de incidencia de los no expuestos. Haciendo los ajustes pertinentes en la división de estas razones, llegamos hasta la fórmula del riesgo relativo. Así, el riesgo relativo es igual a casilla A, que multiplica el total marginal de la fila dado por C más D, dividido por la casilla D, que multiplica el total marginal de los expuestos. ¿Cómo nosotros podemos interpretar los valores que son obtenidos por el riesgo relativo? El valor para el riesgo relativo puede variar de 0, C mayor igual a 0 y menor que el infinito. Cuando hallamos un valor para el riesgo relativo igual a 1, esto significa que no hay asociación entre las variables, o sea, no hay riesgo. Cuando el valor de riesgo relativo es menor que 1, significa que hay una asociación al factor de protección. Es decir, cada vez que se da, por ejemplo, la variable X, no se verifica la variable Y. Cuando el valor de riesgo relativo es mayor que 1, esto denota una asociación a un mayor riesgo, o sea, hay asociación al factor de riesgo. Otro aspecto interesante que nosotros debemos considerar cuando estamos haciendo el cálculo de riesgo relativo y también cuando nosotros estamos realizando el cálculo del odds ratio es el intervalo de confianza. ¿Por qué nosotros consideramos el intervalo de confianza cuando estamos haciendo el análisis de los valores de esta medida puntual, tanto del riesgo relativo como del intervalo de confianza? Porque sabemos que existen muchísimas posibles muestras de N observaciones, por ejemplo, de individuos que son pobres. Entonces, con eso nos queda la indagación. ¿Cuál sería el rango de los valores que tomaría el riesgo relativo y el odds ratio calculando en múltiples muestras de N observaciones, por ejemplo, N pobre? Este N representa nuestro tamaño de la muestra. Si nosotros consideramos al principio una muestra de 100 individuos, entonces sería ¿cuál es el rango de valores que tomaría el riesgo relativo o odds ratio calculado en múltiples muestras de 100 individuos que son pobres? El intervalo de confianza, tanto del riesgo relativo como para el odds ratio, es la medida de precisión que informa la variabilidad de esas dos medidas de asociación calculadas en un estudio. Por ejemplo, vamos a considerar que tenemos un intervalo de confianza de 95%. La interpretación en este caso es la siguiente. Si se repitiera el estudio múltiples veces
utilizando diferentes muestras de, por ejemplo, 200 individuos en situación de pobreza. Digamos que se fue calculado el riesgo relativo y que este valor fue igual a 1,364. Esto significa que 95% de las muestras presentarían un riesgo relativo entre 1,1 y 1,7, lo que conduce a concluir que el valor real, o sea, el valor poblacional de riesgo relativo, se encuentra en dichos valores con 95% de probabilidad. Esta medida de precisión tiene una interpretación práctica y muy útil. Significa que los límites de un intervalo de confianza reflejan el tamaño de efecto mínimo de 1,1 y máximo de riesgo de 1,7, asociado a una determinada exposición o intervención. Otra información que es igualmente importante y que aporta el intervalo de confianza de un riesgo relativo o para un odds ratio tiene relación con su significación estadística. Bueno, cuando un intervalo de confianza de 95% incluye el valor del no efecto, o sea, cuando el riesgo relativo o el mismo odds ratio es igual a 1, nosotros consideramos que la asociación en estudio no es estadísticamente significativa. Por otro lado, cuando el intervalo de confianza excluye este valor de no efecto, o sea, cuando tanto el riesgo relativo como el odds ratio es diferente de 1, nosotros decimos que la asociación en estudio es estadísticamente significativa. Bueno, vamos para un ejemplo. En una muestra de 200 personas se desea averiguar la probabilidad o la asociación de que un individuo analfabeto sea pobre. Aquí tenemos nuestra tabla de contingencia o nuestra tabla cruzada para los individuos que saben leer y escribir. Son analfabetos caso no sepan ni leer ni escribir, y son no analfabetos si saben leer o escribir. Tenemos la variable pobreza, donde tenemos los pobres y los no pobres, que podemos observar al principio que 75 individuos que son analfabetos son pobres, mientras que 25 individuos que son analfabetos son no pobres. También podemos ver que 55 individuos no analfabetos son pobres y 45 individuos no analfabetos son no pobres. Entonces, aplicando la fórmula de riesgo relativo, tenemos A que multiplica C más D dividido por C que multiplica A más B. Entonces vamos a reemplazando estos valores de las casillas en la fórmula y con esto obtenemos un riesgo relativo de 1,364. ¿Qué significa esto? Que las personas que son analfabetas tienen 1,4 veces más riesgos de ser pobres respecto a aquellas personas que no son analfabetas. Veamos ahora cómo podemos realizar el procedimiento de riesgo relativo en SPSS. A continuación, la sintaxis para realizar la prueba en SPSS. Bueno, ahora vamos a realizar el procedimiento de la estimación puntual riesgo relativo a través del SPSS. Ya sabemos
que para realizar esta estimación puntual debemos tener obligatoriamente variables categóricas dicotómicas. En nuestro ejemplo tenemos dos variables, una que se refiere a la pobreza, el hecho de ser o no pobre, o la otra que se refiere al hecho de saber leer y escribir. Si el individuo no sabe leer, tampoco escribir, consideramos como analfabeto, y si sabe leer y escribir, lo consideramos como no analfabeto. Primero vamos a analizar estadísticos descriptivos, luego tablas cruzadas. En las filas seleccionamos la variable sabe leer y escribir. En las columnas seleccionamos la variable pobreza. Vamos a estadísticos. En estadísticos podemos seleccionar la prueba chi cuadrada para mirar la asociación entre las dos variables. Sabemos que es un requisito para realización de esta estimación puntual, y seleccionamos riesgo para calcular el riesgo relativo. Damos clic en continuar, luego aceptar, luego el software nos genera la tabla cruzada entre las dos variables sabe leer y escribir. Como podemos observar, es la misma tabla del ejemplo anterior. Aquí tenemos la prueba chi cuadrado que nosotros seleccionamos, y por la significación asintótica vemos que las variables sí están relacionadas. Acá la última tabla que sí genera es la tabla de estimación de riesgo. El software nos genera la estimación de riesgo. En la primera fila tenemos el valor del ODS ratio, pero en este momento no es lo que nosotros queremos. El valor del riesgo relativo está en la segunda fila de la tabla. Si ustedes pueden observar, fue el mismo valor que nosotros calculamos de forma manual. Vamos a interpretar estos resultados. Acá tenemos la tabla cruzada que nos generó el software, y tenemos la tabla de estimación de riesgo, donde en la segunda fila está el valor del riesgo relativo. Entonces, interpretemos este resultado. La estimación de riesgo relativo reveló que las personas que son analfabetas tienen 1,4 veces más riesgo de ser pobres respecto a aquellas personas que no son analfabetas. Considerando un intervalo de confianza del 95%, el riesgo relativo, si bien es 1,4, puede variar entre 1,1 y 1,7. Es decir, si se repitiera el estudio múltiples veces, utilizando diferentes muestras de 200 individuos en situación de pobreza, el 95% de las muestras presentaría un riesgo relativo entre 1,1 y 1,7. Una vez que el intervalo de confianza del 95% excluye el valor de no efecto, o sea, excluye el valor de riesgo relativo igual a 1, se puede decir que la asociación entre ser analfabeto o no y ser pobre o no es estadísticamente significativa. Muchas gracias por la atención y espero que este video sea de su utilidad.